Llevo ya 20 años de sacerdote y me sorprende perennemente, o sea, siempre me sorprende cómo la palabra de Dios es palabra viva, que si estamos atentos nos habla en nuestras circunstancias personales de cada día. Como hoy el Señor ha dicho, pues lo mismo que interpretas las nubes como promesa de lluvia, pues así mi palabra, si sepáis leer los signos del tiempo, los signos en las circunstancias de tu vida, de cada día, veréis que yo os estoy diciendo lo que tenéis que hacer, os estoy hablando. Y para eso hay que tener un corazón abierto y atento y contemplativo y un espíritu de escucha. Y precisamente algo de esto me ha pasado en estos últimos días, como la palabra de Dios nos va acompañando en nuestros ejercicios espirituales. Aquí estamos dos sacerdotes en Balsapamba, rodeados de la belleza de la naturaleza. He visto antes un colibrí por ahí, siempre me fascinan y me impresionan. Y bueno, todo lo que hay aquí es un pequeño paraíso, pero un paraíso de la naturaleza en los ejercicios espirituales puede convertirse en un rincón del infierno, porque en mi experiencia las desolaciones que se viven en los ejercicios espirituales tienen un peso particular que en la prisa de la vida diaria, cuando uno no está solo y en silencio y apartado, no pega tan duro. Sin embargo, cuando uno hace eso, el esfuerzo de separarse del bullicio de la vida y buscar un lugar aparte para estar solo y para entrar en silencio, pues como parte esencial de la purificación vienen las desolaciones. Y San Pablo describe bastante bien también en la primera lectura la situación interior de uno en una desolación en los ejercicios, cuando dice: hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia de descubrir con dolor eso. A San Pablo no le sorprende. Bien sé yo que nada bueno hay en mí, pero nosotros nos engañamos y empezamos poquito a poco a convencernos de que hay mucho de bueno en mí, hago mucho, consigo mucho, mírame, yo. Es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. Yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal, y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi oración que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pues en esa situación, no sé, tú probablemente no te diste cuenta, a lo mejor estabas metido en un pesadillo tuyo propio de desolación, pero así estaba yo ayer y antes de ayer, y ayer por la mañana antes de la misa y durante la misa, y fíjate
cómo Dios utilizó un instrumento pobre y miserable como eres tú para sacarme de la desolación. En el Salmo luego hemos rezado, tú eres bueno y haces beneficios. Señor, que tu amor me consuele. Muéstrame tu ternura y viviré. Pues algo de eso, como acabo de comentar, me pasó ayer. Muéstrame tu ternura y viviré. Es la súplica que brota del corazón desolado y angustiado y en la oscuridad. Y el Señor me mostró la ternura haciéndome reír con esa historia tonta, de las más tontas que jamás he oído. Y con ese esfuerzo que hiciste con ánimo y con gracia y simpatía y buen humor de imitar los sonidos de la máquina y de cómo se deshacía y todo, o sea, haciendo el payaso. Vamos, digo que es de las más tontas que he oído la historia, pero te prometo que la primera oportunidad que tenga la voy a usar, porque esas tonterías enganchan mucho y como tú has hecho, nos ayudan a penetrar en lo que no es y en lo que es. Y abren puertas y dan luz. Pero sobre todo lo que me sacó de esa desolación de no ver nada más que el pecado de uno, el egoísmo, la pereza espiritual, la infidelidad, las 1000 traiciones de cada día, etc. Es que la gente nos ve con fe, Padre. Y en este caso sí la fe es ciega, porque la gente no sabe nada. Como decía, no sé si era San Francisco de Sales, no me acuerdo, uno de los San Franciscos, que son 3, Francisco Javier, Francisco de Asís, San Francisco de Sales, era uno de los 3, creo, aunque en eso también puedo equivocarme, que decía, señora, cuando recibió alabanzas de una persona que le veía con ojos de fe ciega, alabándole, señora, mi confesor y mi conciencia saben que usted se equivoca. Mi conciencia y mi confesor sí me conocen. Y sí fue San Francisco Javier que dijo, como el otro era italiano y el otro era francés, pues era el más bruto, que dijo, señora, en un caso parecido, rece por mí para que no tenga un hijo con una prostituta. Pues en los ejercicios percibimos todo este misterio de iniquidad dentro de nosotros y se apaga la luz y se lo pasa a uno muy mal, muy mal, muy mal. Y después, reflexionando, porque la risa me brotó desde lo más profundo del alma y se apagó la luz y volvió la alegría y el sentido del humor, que es tan importante. Entonces, reflexionando después, queriendo interpretar qué está diciendo Dios aquí, porque nos habla en lo grande y en lo pequeño, me vino este pensamiento, pues eso, tú eres sacerdote, mira cómo a través de un hombre tan pobre y miserable, Dios es capaz de resucitar una alma con la risa y con la alegría, a través de una tontería. En este caso, el instrumento pobre y miserable eras tú. Pero
pero Dios me estaba hablando a mí, que más pobre, más miserable que tú, y más engañado sobre sus méritos y sus capacidades, quizá, yo qué sé. Estamos con lo que me dijo una vez el padre Félix: no sufras tanto. Cuando yo estaba preocupadísimo y nerviosísimo antes de un retiro recién ordenado de unas 60 chicas. No sufras tanto, hombre. Dios hace cosas grandes con curas tontos. Y eso, pues, ahí hay una luz, ahí hay esperanza, ahí hay alegría, ahí hay resurrección. El poder del sacerdocio para consolar, para ser testigo de la alegría de Cristo resucitado, para dar esperanza, para dar buen humor y sentido del humor a las almas. Y nada, pues, sabiéndonos pobres instrumentos inútiles y a veces traicioneros, no nos quita esa realidad. Conviene que la conozcamos. Me hizo recordar también el caso del jugador de rugby, que cuando yo tenía unos 15 años, Irlanda estaba jugando contra, creo que era Inglaterra. Yo estuve en el partido. En la segunda mitad, bueno, un jugador que era vecino mío, vecino nuestro, de ahí, de Bishopstown, en Cork, vecino, vivía detrás de mi casa. Ahí había una entrada en su casa y estaba ahí detrás de la casa mía, y ahí estaba la casa de ellos, de su familia. Y no voy a describir la jugada, pero era un jugador, el número 10, hizo una maniobra muy habilidosa, y a este le pasó el balón. Había engañado a 2 o 3 de los ingleses, y este cruzó la línea y puso la pelota lo llaman un intento, un ensayo en rugby, que es como un gol. Pero hizo dos goles el tío, y no valía para nada. O sea, le habían puesto en el equipo en la parte más lejos, para que hiciera poco daño, porque pues no estaba realmente a la altura. Y nada, después del partido dio una entrevista, y resulta que tenía contusión en el cerebro, que había recibido un golpe en la primera mitad y no se acordaba de nada. Tenía amnesia temporal todo el partido, y no se acordaba de las 2 jugadas y los 2 ensayos y los 2 goles que había metido. Y mi padre decía que para que diera resultado en el futuro, antes de cada partido habría que darle 2 bastonazos bien fuertes en la cabeza. En la cabeza, para que supiera jugar bien. Bueno, el caso es que no hicieron eso y no volvió a jugar por Irlanda el resto de su carrera. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues así somos los sacerdotes. Los bastonazos en la cabeza nos los da Dios con la cruz, con las contradicciones, con las desolaciones, con el conocimiento de nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestro pecado, como ha descrito muy bien San Pablo. Y es para quitarnos del medio, para que Él pueda hacer sus obras grandes en nosotros y a través de nosotros, como hizo ayer contigo y conmigo. Que así sea.